Bueno, buenos días a todos buenos días, buenas tardes, depende de la zona del mundo desde donde nos estéis escuchando. Sabemos que tenemos gente de España, que es desde donde nos conectamos hoy, Penélope, que ahora la presentaré, y yo, pero tenemos gente de México, de Chile, de Colombia, de un montón de países de Latinoamérica, así que estéis desayunando, comiendo, cenando, lo que toque, pues bienvenidos todos, ¿no? Y bueno, quiero empezar presentando a Penélope. Penélope es responsable de experiencia de empleado en el grupo Mutua Madrileña. Es una persona que ha tenido una trayectoria que ahora nos contará ella muy interesante hasta llegar a este reto. Y bueno, yo, Elisa, soy responsable de la parte de experiencia de cliente, proyectos de experiencia de cliente y empleado en el grupo IZO, ¿no? Deciros dos indicaciones sencillas. Tenéis en la zona de abajo de la barra de Zoom dos zonas. Una que pone chat, que es donde podréis interactuar entre vosotros al hilo de lo que Pe y yo vayamos comentando. Y luego tenéis una zona que pone preguntas o respuestas. Os pediríamos, por favor, que todas aquellas preguntas que os surjan durante la charla las pongáis ahí, ya que esa zona la iré abriendo yo de vez en cuando. Intentaremos, en la medida de lo posible, a lo largo de esta charla, ¿no? Porque la verdad es que no sabemos qué tal saldrá. Lo que sabemos, comentábamos Penélope y yo, es que nos lo vamos a pasar bien porque es como una charla entre personas que comparten muchas cosas, ¿no? Antes de dar paso, yo tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría hacer a Penélope, pero realmente son solo unas preguntas orientativas, porque en función de lo que ella nos cuente, de lo que vosotros nos vayáis preguntando, pues iremos construyendo el discurso juntos. Así que os animo a que no dejéis de poner esa zona de preguntas para que podáis obtener el máximo de que Penélope nos pueda compartir su experiencia dentro de esta compañía y de un proceso de transformación muy bonito, ¿no? En el que están inmersos. Dicho esto, antes de dar paso a preguntar a Penélope cómo llega al Grupo Mutua Madrileña, voy a empezar diciendo cómo llegué yo. Y la verdad es que, bueno, sabe Penélope que no es por hacer la pelota. Hace mucho tiempo soy clienta de Mutua Madrileña. De hecho, soy mutualista de los de abuelos, padres y varias generaciones, ¿no? Hija de mutualistas, por supuesto, y como tal he ido viendo cómo la Mutua ha mejorado el nivel de servicio y de experiencia a sus clientes, ¿no? Y esto me ha hecho convertirme en una auténtica fan de la marca. Me llaman de todas las compañías, pero da igual que me ofrezcan un menor precio, porque pues Mutua hace cosas como llevarme el coche a la ITV, o hace cosas como que cuando tengo que dejar mi coche en el taller y no tengo un vehículo de sustitución, tengo 10 días gratis acceso a un vehículo con la compañía de alquiler de coches Centauro. Hay mil cosas, ¿no? Y otra de ellas es cómo atienden los empleados cada vez que hablas con ellos, ¿no? Yo ya lo vivía esto desde la parte de cliente, y de repente pues tenemos la oportunidad de colaborar con Grupo Mutua Madrileña en un proyecto de experiencia de empleado y descubro que es mucho más bonito por dentro que por fuera incluso, ¿no? Y por eso me hace mucha ilusión tener hoy a Penélope en este IZO Talk, el último del año. Dicen en las películas, ¿no? O en los libros, que el principio y el final es lo mejor, así que yo estoy encantada de que sea el último talk del año para hablar de probablemente las personas más importantes que tenemos hoy en día, que son los empleados, ¿no? Así que sin más dilación y deseando compartir una charla apasionada, porque las dos compartimos pasión de la experiencia de empleado, cuéntanos, Penélope, para empezar, cómo llega una chica como tú, ¿no? Al Grupo Mutua Madrileña y a este desafío, ¿no? Que tienes encima de la mesa. Claro que sí, Eli. Bueno, antes que nada, qué bonita introducción, ¿no? Me hace muchísima ilusión ver en el chat que hay gente conectada a Argentina, Panamá, México. Bueno, hola a todos. Bueno, para responder a tu pregunta, Eli, ¿cómo llego a Mutua Madrileña? Bueno, pues soy una mexicana que viene a España a estudiar un máster y empiezo a trabajar en una consultora. Para mis compatriotas mexicanos que me oigan hablar, ya tengo un mix, tengo 16 años viviendo en España, así que tengo un mix ya entre los acentos. Y bueno, empiezo conectando con Mutua como consultora, implantando proyectos relacionados con personas, con talento, con formación, con diversidad. Y desde ahí me empieza a coquetear Mutua y la verdad es que me engancha como compañía, porque es en un momento en el que en España estábamos viviendo una crisis bastante importante y el tipo de proyectos que yo implantaba en otras compañías
pues estaban muy relacionados con proyectos muy duros para evaluar a la gente y para tomar decisiones difíciles en las compañías. Y empiezo a descubrir un grupo en el que en ese entorno están implantando proyectos pues para encontrar a la gente con potencial, proyectos de diversidad global, y bueno, eso te habla de un grupo bastante, pues bastante sólido, con bastante solvencia y que bueno, los resultados de negocio le acompañan y además que decide invertir en las personas. Dicho esto, Eli, como veo que hay gente de todos lados, voy a situar un poco Grupo Mutua, porque sí que es cierto que aquí en España nos tienen más focalizados como una empresa en el sector asegurador. Y sí que es cierto que tenemos 13,7 millones de asegurados y que somos líderes en seguros no vida, pero bueno, somos mucho más. En el ámbito internacional estamos presentes en Chile, en BCI Seguros, y en Colombia a través de Seguros del Estado. Y luego, por otro lado, ofrecemos seguros de movilidad con algunas de nuestras otras compañías, otras sociedades participadas como Centauro, como Imbri, como Cabify. Por otro lado, hemos lanzado hace muy poco una compañía de car sharing que se llama Voltio. Tenemos también a Mutuactivos, que Mutuactivos es nuestra gestora de activos y bueno, que hace poco se ha consolidado como la mayor gestora independiente de bancos de nuestro país. Además, contamos con un importante patrimonio inmobiliario, con grandes edificios patrimoniales dentro de toda Madrid y los alquilamos a diferentes empresas. Y luego seguramente habéis escuchado a lo largo del año pues, la alianza que tuvimos con el Corte Inglés para convertirnos en sus proveedores en exclusiva de seguros y productos de ahorro de inversión. Eso por situar un poco a nuestra compañía, ¿no? Y bueno, te estaba contando un poco que nos empezamos a coquetear, que a mí Mutua me deja bastante impactada y entro como parte del equipo de desarrollo, de conciliación, de formación, en ese entonces así se llamaba el Departamento de Recursos Humanos, por ahí del 2011, perdona. Aproximadamente duró ahí 5 años y es hace 4 años cuando se crea el área de experiencia empleado y la oficina de proyectos que lidero, así por resumirlo. Fenomenal, muchísimas gracias, Penélope, porque a lo largo de la conversación vamos a hablar de algo que es importante, ¿no? Y es que cuando pasas de ser una empresa, una compañía, un grupo, donde hay distintas realidades, ¿no? Hay que integrarlas, ¿no? Y hay que pensar en la experiencia de empleado de manera global y cada empresa viene con ciertas cosas, ¿no? Cuando es adquirida o integrada dentro de Mutua Madrileña. Así que súper interesante que nos hayas hecho este contexto que yo creo que nos viene a todos. Fenomenal, de hecho he visto por ahí a alguien, Guillermo, que ya se ha apuntado a Voltio, o sea que tenéis ya clientes de ese nuevo car sharing también Bienvenido, Guillermo. en la plataforma. Bueno, hay algo que está sucediendo, ¿no? Quizás nosotros los que nos dedicamos, como tú te dedicabas antes, a ayudar a otras compañías a seguir acompañando en la evolución de los departamentos de recursos humanos. Yo me acuerdo que antes los departamentos se llaman departamentos de personal, de ahí pasamos a departamentos de recursos humanos, de ahí pasamos a que empezamos a decir, oye, no son recursos, son personas, ¿no? Al fin y al cabo, la gente con la que tratamos. Ahora te preguntaré un poquito sobre cómo ha sido esta posible evolución dentro de Mutua Madrileña, dentro del área, que yo creo que es súper interesante, ¿no? Y bueno, pues de llamarse personas empieza a sonar algo que se llama experiencia de empleado, que probablemente es algo en lo que las empresas, muchas de ellas hayan estado trabajando en algunas patas. Lo que nos va a dar ahora es una visión integrada y algunas metodologías que incluso traemos de la experiencia de cliente y que van a ayudar a acelerar esto. Y el COVID, sin duda, la pandemia, es una de las situaciones que ha puesto o ha metido velocidad en los departamentos de personas para poder acelerar ciertos cambios, ¿no? Y ha situado probablemente a todos los que somos empleados de compañías en un lugar de fuerza, ¿no? Para reclamar a nuestras compañías no solo que nos den una experiencia satisfactoria como empleados, sino que vayan más allá, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución y cómo la habéis vivido en el Grupo Mutua, Penélope? Pues mira, aquí tengo que hacer un ejercicio de resumen porque me encantaría contarte todo el viaje que hemos vivido en el área de personas. Yo podría titular el viaje de recursos humanos a personas, talento y cultura. Y no solamente fue un cambio de nombre, porque nosotros en algún momento nos llamábamos así, recursos humanos, y luego decidimos pasar a personas, talento y cultura. Y digo, no fue solamente un cambio de nombre, fue una apuesta por hacer frente a todos los retos de negocio que tenemos. Al final, ligado a nuestro plan estratégico,
para poder alcanzar todos los retos de negocio tenemos que evolucionar como compañía. Y para evolucionar como compañía, el área de personas, talento y cultura tiene que ser el motor y el espejo de ese cambio que queremos visualizar en toda la compañía. Así que, bueno, por resumirte un poco este viaje, sí que es cierto que el área de experiencia empleado al principio nace con una necesidad que yo creo que todas las áreas de recursos humanos solemos encontrarnos, y es, oye, hacemos muchísimas cosas, lanzamos muchísimas iniciativas y a veces no están conectadas. Entonces hace falta como un paraguas, un hilo conductor, un relato común que hile todas estas iniciativas y que le faciliten la vida al empleado, porque muchas veces lo que nos pasa es que lo comunicamos en función del área que lo gestiona y al empleado no le importa si es administración, selección, compensación. Lo que le importa es cómo le solucionamos la vida, cómo nos conectamos con él, cómo conversamos con él. Y en el inicio, el área de experiencia empleado nace pues como con ese objetivo de ser el paraguas, de impulsar iniciativas transversales que le faciliten poco a poco la vida al empleado. Y lanzamos muchos proyectos que luego ya iremos entrando en detalle. Pero sí que es cierto que el gran empuje, la gran sacudida, como digo yo, es, oye, cuando la compañía decide dar este paso de la mano con el plan estratégico y decide apostar por, oye, dejamos de ser recursos humanos y vamos a ser personas, talento y cultura. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, pues la compañía decide reforzar nuestro equipo, se incorporan perfiles con ojos limpios, con mucha energía, con ganas de hacer cosas nuevas. Y bueno, entre ellas nuestra Head of de Talento Cultura, de Personas, Talento y Cultura, Carmen, con una visión y para hacer una sacudida en el área, una sacudida que se implanta, bueno, con cambios organizativos que den respuesta a las necesidades de nuestros empleados. Por ejemplo, tenemos la dirección de personas, que la dirección de personas le estamos dando muchísimo foco a la figura de los HR Business Partners. Para nosotros es una figura fundamental y muy estratégica para estar cerca del negocio, para estar cerca de los empleados, para ser ese termómetro que necesitamos sobre todas las iniciativas que vayamos impulsando. Y luego el resto de áreas que se convierten en centros de expertise para, bueno, estar ahí, apoyar a las HR Business Partner y apoyar al negocio también. Y esta sería como la parte del rol, ¿no? De la parte, el área que gestiona que las cosas sucedan, que todo se lleve a cabo. Y por otro lado, se crea la Dirección de Talento y Cultura. Y en esa Dirección de Talento y Cultura nos incorporamos el área de experiencia empleado, que es el área del change, el área de pensar en grande, de impulsar cambios, pero de impulsar cambios no solo a nivel área de personas, talento y cultura, sino cambios a nivel compañía, que yo creo que ahí, en otro foro en el que estuve, me hizo mucha gracia una compañera también de otra compañía de recursos humanos que decía, estoy cansada de hablar de transformación. Pues es que yo creo que nos ha pasado a todos. Hablamos de evolución, de transformación, pero está claro que tenemos que subirnos a la ola del cambio y que tenemos que predicar con el ejemplo los departamentos de personas, talento y cultura. Y eso es un poco... Y me ha encantado, Penélope, porque como has empezado hablando del tal, ¿no? No se trata solo de cambiar el rótulo, ¿no? De cómo nos llamamos el departamento o qué pone en el despacho de la persona que lidera la parte de personas, sino que detrás de cambiar el nombre tienen que suceder cosas, ¿no? Cosas que en el caso de Mutua nos introducías ahora parten de un cambio organizativo, ¿no? Que introduce la figura de las HR Business Partner para estar más cerca, ¿no? Y creo que cuando hablamos de experiencia de las personas, me da igual que sean empleados, clientes, pacientes, proveedores, todo lo que sean personas, estamos hablando de emociones, ¿no? Y las emociones a veces todos hablamos de ellas, pero son algo abstracto, ¿no? Y difícil de medir. Pero lo que tenemos súper comprobado es que hay una emoción súper positiva para las personas, que es la facilidad, facilitarles la vida, ¿no? Y lo que comentaba antes Penélope es bastante relevante y ahora vamos a entrar en detalle, que es cómo la experiencia de empleado en el caso del grupo Mutua, ¿no? Ella me contaba, nace para facilitar, como decía ahora, la vida del empleado, ¿no? Porque imaginaros, ¿no? Cuanto más grande es la compañía, ¿no? Estamos hablando de que el grupo Mutua ahora mismo tiene más de 2.000 profesionales trabajando en Mutua madrileña, ¿no? En el grupo Mutua. Esto es difícil de gestionar, ¿no? El área de gestión de personas es un área tremenda y es muy importante que ese área tan grande no haga más compleja la vida del empleado a la hora de interactuar con las distintas cosas que tienen que ver con la gestión de personas, ¿no? Esto
¿Cómo lo ligasteis al proyecto, creo, que tenía que ver con formación, la intranet? Si nos puedes contar un poquito sobre ese proyecto. Sí, claro que sí. A ver, al final, una de las cosas que voy a dar un paso más atrás antes de hablar del espacio digital, ¿no? Que es una iniciativa muy, muy, muy concreta en términos de experiencia empleado. Ligado a esta carencia que veíamos de cómo nos comunicamos con los empleados, nos dábamos cuenta que teníamos que comunicar de una manera diferente, teníamos que, al final, llegar a los empleados para facilitarles la vida. Y lo que queríamos hacer era crear un espacio digital, pasar de una intranet a un espacio digital. Este proyecto lo empezamos a idear justo en el año de la pandemia y de hecho lo iniciamos de la mano con nuestros compañeros de comunicación y de tecnología, por supuesto, haciendo una carta a los Reyes Magos, involucrando a los empleados de, oye, el espacio digital ideal para ti, ¿cómo sería? Y lo tuvimos que lanzar a través del Teams. Nosotros, nuestra idea feliz era hacerlo con unos grupos de trabajo, con post-it en sesiones, y bueno, nos llegó la pandemia de por medio y lo tuvimos que hacer a través del Teams y cobró todavía mayor sentido porque estábamos co-creando un espacio digital, imaginándonos el espacio digital del futuro y al mismo tiempo escuchando cómo esas barreras estábamos teniendo con empleados a lo mejor pues, de diferentes perfiles, de diferentes momentos vitales que se estaban haciendo frente pues, a las tecnologías que no lo tenían tan integrado en su día a día. En este sentido, pues bueno, la pandemia pues, fue un acelerador, como todas las compañías sabemos, en el tema tecnológico. Y entonces, bueno, este proyecto del nuevo espacio digital, realmente el objetivo era centralizar muy bien toda la información que teníamos en la compañía, todas las aplicaciones y sobre todo aterrizándolo un poco a la parte de recursos humanos, a la parte de personas, lo que nosotros hicimos fue contar todos los servicios que le estábamos dando al empleado desde la perspectiva del viaje del empleado, que fue nuestro primer paso al mundo de la experiencia del empleado o a dar visibilidad en eso que estábamos trabajando internamente en el área. Porque ¿qué pasaba? Que nosotros, por ejemplo, en la antigua intranet contábamos todo pues desde el proceso que lo gestionaba. Y aquí dimos un paso más y dijimos, no, ¿cuál es el viaje del empleado? ¿Qué le estamos ofreciendo en cada momento vital? ¿Y cómo es el servicio? ¿Con quién tienes que contactar? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Y cómo te ayudamos? Y ese fue el ejercicio un poco para hacer una síntesis y un resumen de todos los servicios que tenemos, de los más de 90 servicios que tenemos, para disponibilizarlos en la compañía. Evidentemente, pues un espacio digital que fuera pues friendly, que estuviera centrado en el user experience, que lo pudiéramos utilizar en cualquier mobile, en cualquier plataforma. Pero bueno, realmente el foco yo creo centrando en la parte de experiencia empleadora en dar visibilidad a estos servicios que le podían ayudar a los empleados. Y darles ese punto único, ¿no? El decir, oye, no tengo Exactamente. que estar buscando dónde están mis temas de formación, dónde están mis temas de nómina, sino pues si puedo tenerlo todo en un mismo lugar, pues me va a ser más fácil mi día a día, ¿no? Y cómo conecto con ese viaje del empleado, ¿no? Ahora entraremos en detalle de este viaje del empleado, pero antes me gustaría preguntarte sobre, claro, cómo irrumpe el concepto de experiencia de empleado en Mutua Madrileña en el sentido de que pues hay gente que es un concepto que empieza a sonar, ¿no? Esto es como los conceptos de transformación cultural, experiencia de cliente, de repente experiencia de empleado, sobre todo después de la pandemia, empieza a sonar más, ¿no? Pero realmente entiende la gente lo que es experiencia de empleado, incluso dentro del propio área de personas cuando llega ese concepto, ¿no? No ahora que ya lleváis un recorrido. ¿Cómo es el reto de explicar tanto a la compañía, a gente de otras áreas en el nivel del comité de dirección, como dentro qué es, ¿no? Y cómo conecta con lo que llevábamos haciendo durante tantos años, ¿no? Sí, en este sentido, yo creo que algo que nos ayuda a todas las compañías es que la dirección de clientes nos lleva un paso más adelante, porque al final estamos hablando de centrarnos en el cliente desde hace muchos años, antes que empezar a hablar de centrarnos en las personas o de la experiencia de los empleados en las áreas de recursos humanos. Y aquí nosotros, por volver a tu pregunta, nos apoyamos mucho en nuestra dirección de clientes, que ellos ya llevaban años con con el Customer Centricity, llevaban años pintando los viajes del cliente y tocamos a su puerta para aprender de ellos, para que nos contaran cómo
pues, de qué iba esta metodología, con quién se habían apoyado para aterrizarlo, y ver cómo conectábamos ambos mundos. Y en ese sentido, bueno, pues nuestros compañeros nos apoyaron muchísimo, de hecho nos mentorizaron y nos empujaron a dar ese paso para empezar a hablar de la experiencia del empleado, ya no solo de cumplir las expectativas del empleado, no solo hacer este check, que desde luego en Grupo Mutua nunca ha sido un check, ha sido un compromiso real, y yo creo que, bueno, tú lo sabes muy bien que has entrevistado a los empleados, uno de los grandes valores que tenemos como compañía es el orgullo de pertenencia que tienen todos nuestros empleados, pero dar ese paso más allá y empezar a hablar de la experiencia del empleado. Y aquí yo creo que el sentido común prima mucho, porque al final lo que tienes que hacer es contarlo con las palabras que el empleado entienda, porque a veces en recursos humanos lo que nos pasa es que tenemos muchas palabras, muchísimas, pues sí, palabras que están de moda y que empezamos a utilizar muchísimo, y al empleado incluso eso le genera una barrera. De hecho, uno de los proyectos que hemos lanzado este año es construir un relato para que nos sirva para acercarnos al empleado y darle a conocer qué es esto de la experiencia del empleado. Y en nuestro caso, la experiencia del empleado es el hilo conductor del cambio cultural que estamos viviendo. Y eso es lo que nos está permitiendo aterrizarlo de una manera más llana y no involucrarnos en palabras a lo mejor más técnicas, ¿sabes? Fenomenal. Luego entraremos un poquito en detalle de ese proceso de evolución o de transformación cultural y cómo nos acabas de anticipar, ¿no? Se conecta con cómo estáis trabajando la experiencia de empleado. Pero tenemos una pregunta del público, de José Joaquín Betancourt, muchas gracias. Y es una pregunta que te va a dar para hablar mucho, así que lo que te va a resultar difícil es acotarla, ¿no? Y es una muy buena pregunta, que es, ¿qué papel está jugando la tecnología en este cambio de paradigma para acercarse a las personas y gestionar su experiencia mejor dentro del Grupo Mutua Madrileña? Y además pongo un apunte especial, ¿no?, de Grupo Mutua Madrileña, y es que es la primera persona donde la alta dirección de personas está en la misma cabeza que la tecnología, con lo cual probablemente intuyo que esto ha podido facilitar aún más ese proceso, ¿no?, de integración de la tecnología en el área. Sí, pues me encanta la pregunta. ¿De quién era? Perdona, que no me quedé con el nombre. Ya se llama de José Joaquín Betancourt. Pues José Joaquín, me encanta la pregunta porque es una pregunta muy, muy, muy buena. Muchos de los proyectos que empezamos empujando tenían que ver con la tecnología, porque evidentemente no puedes generar una experiencia positiva, una experiencia en el empleado cuando tus procesos no son ágiles, cuando tu tiempo de respuesta va por detrás que la velocidad de la compañía. Y aquí, por ser concreta, bueno, además de lo que está diciendo Elia, a nosotros nos facilitó la vida porque colgamos de la misma dirección, con lo cual nuestros compañeros de tecnología y personas vamos de la mano. Y proyectos muy puntuales que estuvimos desarrollando y que, bueno, que estamos inmersos todavía, además del nuevo espacio digital del que he hablado, el Digital Workplace, lo que nosotros nos dimos cuenta es que para realmente en el área de recursos humanos estar a la altura de la evolución que está viviendo la compañía, teníamos que subirnos a una herramienta potente que realmente fuera una plataforma única, innovadora, para gestionar a nuestras personas y que diera respuesta tanto a las necesidades del negocio, a las necesidades de nuestros managers y a las necesidades del propio empleado, para que el propio empleado tenga autonomía y pueda realizar sus gestiones diarias y mejorar su experiencia. Y aquí lo primero que hicimos fue hacer un assist de nuestra área en cuanto a los procesos, en cuanto a las herramientas tecnológicas que teníamos, y identificar nuestras carencias. Y aquí, con completa sinceridad, ¿qué es lo que pasa? Que al final las estructuras de recursos humanos pues van creciendo, y en función de eso pues vas adquiriendo a lo mejor ciertas tecnologías, pero luego para que hablen entre ellas pues es donde empiezan los dolores. Y aquí nos dimos cuenta que teníamos que romper con esto y que teníamos que seleccionar a una única plataforma que nos ayudara a ser este capacitador, como dice la herramienta que hemos seleccionado, que es la mejor del mercado. Estamos encantados y apenas está iniciando el proyecto, en la que podamos habilitar todos estos procesos de una manera ágil.
y que por otro lado el propio empleado vea que vamos en sincronía también con la digitalización que estamos teniendo con nuestros clientes y con nuestros mutualistas, porque eso yo creo que también es un choque importante que hay que tener en cuenta desde el área de personas, talento y cultura. Al final, tú estás viendo cómo te comunicas con tus mutualistas, con tus clientes, la digitalización que está empujando la compañía, y tú internamente tienes que ofrecerles, estar a la altura a tus empleados para estar en sincronía. Así que bueno, la tecnología es algo bastante importante. He visto aquí, Guillermo, que la herramienta, ¿cuál es? La herramienta es Workday, ¿vale? Aquí ya estoy haciendo publicidad gratuita. Genial. Súper interesante, ¿no? Porque efectivamente la tecnología es uno de los aliados fundamentales, ¿no? Y hay veces, ¿no? Que cuando siempre, y pasa en la experiencia de las personas en general, ¿no? Ya sea de cliente o empleado, a veces pensamos que, uy, lo que necesitamos es la tecnología, ¿no? Y muchas veces vamos, hasta que no tengamos la tecnología no podemos hacer esto, hasta que no tengamos... Y de repente llega la tecnología y lo que nos damos cuenta es que articular la información que está dentro de esa tecnología y ponerle una filosofía y una nueva forma de trabajar detrás de todo el área, probablemente es un reto bastante mayor, ¿no? Que comprar la tecnología, ¿no? Y igual que, por ejemplo, en la parte de cliente, ¿no? Pues yo creo que todas las empresas están siempre en el reto de acabamos de comprar Salesforce o cualquier CRM, ¿no? Y estamos ahora, yo sigo compañías que pasan los años y siguen casi en el mismo punto, ¿no? Compraron el Ferrari, pero lo dejaron aparcado en el garaje porque no podían funcionar, ¿no? ¿Cómo vais a hacer este proceso de aprendizaje de todas las personas del área que van a trabajar con esta herramienta, ¿no? Sí, aquí nos acompaña mucho este proceso de cambio que estaba contando al inicio, porque ligado a los cambios que tuvimos en el área, tenemos una hoja de ruta que está de la mano con todo nuestro plan estratégico. Y hay una línea fundamental, transversal, que sin ella no vamos a poder conseguir nada, que lo vamos a conseguir, que es la parte de gestión del cambio. O sea, la herramienta es un capacitador, que es así como lo dice Workday, que por eso nos encantó muchísimo. Es un capacitador, pero en realidad tú tienes que dar un paso más allá, porque puedes tener ese Ferrari y no echarlo a funcionar. Al final, nosotros tenemos diferentes proyectos en esta hoja de ruta que van a empezar a habilitar que se genere este cambio deseado, cómo visualizamos esta evolución dentro de la casa. Porque al final lo que hay que gestionar son también barreras, porque los procesos son más ágiles, pero a lo mejor ahora está más acostumbrada tanto los empleados como los managers a que todo se gestiona desde recursos humanos. Y nosotros somos ahora mismo a lo mejor un poco pues cuello de botella para algunos procesos, pero al tener esta herramienta, pues lo que hay que gestionar es que van a ser ellos los propios que van a autogestionarse esos procesos, y para eso tienes que acompañarles, tienes que formarles, tienes que ayudarles, y no tienes que dejarles solo en el camino, con lo cual lo más importante es la gestión del cambio. De hecho, algo que nos gustó muchísimo de esta herramienta es que además estás acompañado con un equipo de profesionales, con el integrador. Tú evidentemente pones foco en lo que quieras poner, y nosotros escogimos al mejor integrador que pudiera acompañarnos en el proceso de gestión del cambio, porque tenemos claro que implantar la herramienta lo vamos a hacer, pero lo más retador es generar este cambio de chip para que realmente las cosas empiecen a suceder, ¿no? Como el propio manager asume esta nueva herramienta, cómo lo vende, cómo lo cuenta, cómo lo vive con su equipo, y ahí el rol del manager es fundamental. Es fundamental. Yo creo que lo que has comentado es súper útil para probablemente mucha de la gente que nos está escuchando, porque todo el mundo está con esta decisión de qué tecnología coger, ¿no? Y al final tienen que plantearse también qué implica, ¿no? Más allá de la tecnología, el abordar este proceso que comentabas de gestión del cambio, ¿no? Hay una cosa que yo creo que puede también ser de utilidad para toda la audiencia. Yo cuando hablo con responsables de áreas de personas, ¿no? Está la gente con la duda en la cabeza de, bueno, pero ¿qué diferencia como lo llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Y más en una empresa que en el caso de Mutua Madrileña es una empresa donde el cuidado de las personas ha sido exquisito durante toda su trayectoria, incluso bajo un enfoque, digamos, más tradicional, ¿no? De gestión de recursos humanos o de gestión de personas, ¿no? Y de repente, hoy están las encuestas de clima, están las encuestas de compromiso, ¿no? Este es el termómetro en el que en las compañías vamos preguntando al empleado qué le parecen nuestros procesos, ¿no? Porque
hay un paso anterior, ¿no? Que es cuando ni siquiera preguntamos al empleado, ¿no? Cuando simplemente decimos, ¿tenemos un proceso, una de formación? Check. ¿Tenemos un proceso de evaluación de desempeño? Check, ¿no? Y este es el origen, ¿no? De como yo por lo menos desde fuera he visto cómo han venido trabajando los departamentos. Lo primero, hay que tener ciertos procesos y trabajando muy profesionalmente los departamentos de recursos humanos los ponen, pero luego está el paso más allá que es, vale, vamos a ver si al empleado le parece bien esta forma de que hemos puesto los procesos, porque muchas veces si no co-creamos algunos procesos integrándoles y haciéndoles parte de ellos, cuando lo vayamos a lanzar habremos invertido un montón de horas, un montón de esfuerzo y probablemente también recursos económicos del equipo de gestión de personas que no tendrán el éxito deseado, la acogida deseada en los empleados, ¿no? Y ahora entraremos un poquito en detalle del tema de la experiencia de empleado, del journey y todo esto. Pero la primera pregunta sería, hasta ahora tú, como responsable de experiencia de empleado en Mutua Madrileña, ¿qué has podido ver diferente con todo tu conocimiento y tu bagaje que tenías que nos has contado al inicio, ¿no? En recursos humanos? ¿Qué es diferente de este nuevo enfoque? Y si detrás de esa nueva palabra hay alguna forma diferente de hacer las cosas en algún sentido. Sí, te voy a responder con 3 titulares, pero sí que es cierto que luego voy a querer hacer zoom un poco en el proyecto Experiencia Empleado, porque de este proyectazo no he hablado aún. Al final, para mí, la diferencia entre una encuesta compromiso y una encuesta de experiencia empleado y los diferentes indicadores que se miden en estos dos mundos, en una encuesta compromiso tú tienes un indicador sintético, ¿no? Tienes una ponderación de dimensiones y si lo enfocas en la parte de experiencia empleado, tienes un indicador único con una sola pregunta concreta, pero luego tienes la correlación. ¿Y en qué me explico con esto? O sea, al final, para mí, en la parte de compromiso es un indicador a lo mejor un poco más tradicional y en experiencia empleado pues es un poco a donde van las tendencias, ¿no? Es un poco más moderno. La gran diferencia que yo noté es que en la encuesta compromiso, cuando nos llegaban los resultados, tú tenías, sí, ok, he sacado peor nota en estas dimensiones, vale. Y con el diagnóstico que acabamos de hacer de experiencia empleado, tienes, ok, he sacado baja nota aquí, pero para mi empleado esto es lo más importante. Esto es lo más importante y entonces a mí me permite priorizar desde el área de personas para, en mi hoja de ruta, oye, ponerla como prioridad número 1, porque es lo que los empleados están demandando más y en donde yo también voy a tener más impacto en las acciones que movilice. Para mí, esa es la principal diferencia, que le preguntas al empleado también desde cómo lo vive, desde su emoción, y en el otro, pues es una valoración de unos procesos de recursos humanos que claro que sí, nos dan luz, es bueno porque al final te da una fotografía, pero luego para priorizar ese semáforo te cuesta un poco más porque lo haces desde la perspectiva del área de recursos humanos, no desde la perspectiva del empleado. Y luego, creo que las encuestas compromiso al final está más centrado en cumplir las expectativas porque tú le estás preguntando por procesos específicos y en cambio en un diagnóstico de experiencia empleado estás más centrado en superar las expectativas de los empleados. Porque si haces un diagnóstico en condiciones, y si quieres ahora entramos al proyectazo de experiencia empleado que hemos impulsado, al final vas a tener una fotografía de las expectativas de tus empleados, con los momentos clave y muchísimo más detalle de tus empleados que te permita activar pues, diferentes acciones que permitan mejorar e impulsar acciones concretas. Fenomenal. Ahora hablaremos en detalle de ese proyecto y además vamos a hablar, lo digo para los que estéis conectados, que os animamos que os quedéis hasta el final, porque lo último que le voy a preguntar a Penélope probablemente sea lo más interesante, ¿no? Que son aquellas cosas, historias no de éxito, ¿no? Sino de cosas que no han ido tan bien y cuáles son los grandes aprendizajes, ¿no? Y que probablemente pues, muchos de los que estéis en estos desafíos os pueda resultar de utilidad saber que alguien ya ha caminado, ¿no? Por ese camino y tiene unos aprendizajes. Entonces vamos a dedicar un espacio a hablar un poquito de cómo es esta gestión de la experiencia de empleado. Tenemos 2 preguntas. Una tiene que ver con los procesos. Sí. Que antes hemos hablado de la tecnología y habéis mencionado oportunamente la mejora de procesos. ¿Quién se ha involucrado por parte de Mutua Madrileña en ayudaros con esta parte de mejora de procesos? Sí, pues mira, aquí hemos tenido 2 fases. En la primera fase, o 2 momentos.
Antes del proyectazo de experiencia empleado, hicimos Zoom en la mejora de procesos y nos acompañamos con nuestra área de organización. Al final el área de organización nos llevó de la mano, hicimos mucho foco en mejorar aquellos procesos que considerábamos que eran más evidentes para mejorar el día a día del equipo del área, para tener más tiempo en aquellas tareas en las que pudieran aportar valor y todo aquello que pudiéramos robotizar o automatizar, pues hacerlo. Pero eso sabíamos que era un parche. ¿Por qué? Porque era algo muy bueno, muy positivo en ese momento, pero sabíamos que el aspiracional era romper con esas herramientas, con esa tecnología y elevarnos y subirnos a una tecnología muchísimo más potente, que es en el estadio en el que estamos ahora, que estamos iniciando esa fase del proceso. Y luego, por otro lado, esta primera fase fue más mejora interna de nuestros procesos de recursos humanos, pero desde el punto de vista del área. O sea, aquí lo que hicimos fue, tocar al área de compensación, al área de administración, de formación, escucharles de la mano con el equipo de organización y preguntarles, ¿cómo está haciendo tu día a día y cómo podemos mejorar? Pero eso era, como bien digo, la visión interna del área, pero sabíamos que en algún momento, muy importante, teníamos que involucrar la visión de los empleados, y es ahí cuando empezamos el proyecto de experiencia empleado, que si queréis ahora lo cuento un poco más ordenadamente, pero por responder a la pregunta, descubrimos 4 grandes procesos en los que los empleados nos han dicho que son prioritarios desde su perspectiva para mejorar nuestro día a día. Fenomenal. Procesos como el onboarding, por mencionar alguno, y eso ya es dicho desde la visión del empleado. Me encanta porque esta respuesta que das, Penélope, es muchas veces, ya de entrada sabemos que esto parece obvio, ¿no? Hablábamos antes del sentido común, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? O cada uno tiene distinto sentido común, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, como Elisa López, me parece de sentido común que hay que implicar a los empleados para diseñar su experiencia, pero probablemente es por mi trayectoria, ¿no? Profesional y porque he estado más en ese punto de vista. Pero a veces no resulta tan obvio, pero me encanta lo que has contado porque es como, sabemos que para mejorar los procesos va a haber ciertas patas. Primero vamos a saber que luego nos subiremos a una herramienta superior, pero vamos a empezar con la visión interna de la mano del área de organización, luego vamos a preguntar a los empleados, pero estamos andando, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de Mutua y de lo que he podido ver de cómo trabaja el área de personas es que es un área en continuo movimiento, ¿no? O sea, está continuamente diciendo, ponemos esto y a la vez estamos trabajando en nuevos retos, ¿no? Y de hecho, bueno, hablaremos un poco al final, si tenemos tiempo, de la hoja de ruta, lo que dé tiempo, porque la hoja de ruta del área de personas es súper ambiciosa y súper ilusionante, creo, para cualquier equipo y cualquier compañía, ¿no? Que busque un tema que le gusta mucho también sea a Penélope, que es hablar de las organizaciones líquidas, ¿no? Que hablaremos de eso cuando toquemos un poquito más el tema de transformación cultural. Pero como veo que muchas de las preguntas que están haciendo nos llevan al proyecto de experiencia de empleado, que no te estoy dejando contar de manera ordenada, pues mira, resulta que hay otra pregunta que yo creo que nos va a servir para que lo cuentes, ¿no? Porque nos dice Julen Moyano, el grupo Mutua está compuesto por gran variedad de empresas diversificadas, con actividades totalmente diferentes entre sí. Teniendo en cuenta esta complejidad y las diferentes necesidades que tienen los empleados en sus respectivas empresas, ¿cómo el grupo Mutua gestiona, analiza, vela y trata de mejorar la experiencia de todos estos empleados? Entonces, como el proyecto de experiencia de empleado precisamente es del grupo Mutua, creo que esta pregunta es un regalo que nos hace Julen para que puedas introducir un poquito ese proyecto. Intenta contarlo como si se lo contaras a tu abuela, digo yo siempre. Yo que soy consultora, la primera, evitar los tecnicismos y que la gente lo pueda entender, ¿no? En este reto, y me gustaría que contaras también algo dentro de las patas que tiene este proyecto. Mucho se habla de, y esto lo pasa también en cliente, ¿no? Ya tenemos el Customer Journey, ¿no? O ya tenemos el Employee Journey, y es una secuencia cronológica de las fases, ¿no? Por las que pasa el empleado, por las que pasa el cliente. Eso para mí es como el 10%, ¿no? de la información que te puede dar un Employee Journey, y en vuestro caso sé que también habéis ido trabajando en un grado incremental, ¿no? En ir retroalimentando información. Entonces, cuando hables un poquito de estas piezas, cuéntanos un poquito, porque es muy interesante cómo Mutua Madrileña lleva ya trabajando tiempo, ¿no? Con esta filosofía de manera interna, ¿no? Desde un inicio. Sí,
Sí, bueno, me encanta la pregunta y de hecho en los grandes aprendizajes o en los grandes retos voy a retomar la pregunta. Me voy a centrar ahora en encontrar el proyecto de experiencia empleada. Al final, como contaba anteriormente, nosotros habíamos pintado ese journey desde la visión del área de personas, ¿no? Con los momentos y las fases, lo que tú dices, Eli, y habíamos asignado todos los servicios que le estábamos dando al empleado, pero no conocíamos la visión del empleado. Realmente no sabíamos de todo este viaje que nosotros habíamos pintado muy bonito, en dónde estábamos teniendo momentos de impacto y en dónde estábamos teniendo oportunidades de mejora. Y es ahí cuando lanzamos el proyecto de experiencia empleado, que lo hicimos de la mano con ISO, y que lo conoces muy bien, Eli. Y al final, lo primero que nos planteamos fue hacer un diagnóstico potente, un diagnóstico en donde fuera nuestro punto de referencia para conocer la realidad de nuestros diferentes empleados, con pues, las diferentes sociedades, con los diferentes perfiles de empleados y saber en qué podríamos priorizar para seguir avanzando. ¿Y este diagnóstico en qué consistió? Fue un diagnóstico súper potente. Aquí el equipo de ISO hizo más de 30 entrevistas a directores y gerentes, unas entrevistas que por el feedback que me han dado, porque evidentemente no estábamos presentes las personas de Personas, Talento y Cultura, el feedback que nos han dado es bastante positivo, porque al final generaron un entorno de bastante confianza para que el objetivo primordial era que pusieran sobre la mesa, oye, qué es importante para ellos para seguir avanzando desde su visión de líderes y desde su visión como propios empleados en mejorar su experiencia. Luego, por otro lado, lanzamos 10 focus group en la que participaron más de 90 personas y luego además lanzamos una iniciativa que esta nos encantó, porque a estas 90 personas que invitamos a estos focus group les dijimos que eran pues una especie de embajadores de su área y que por favor llevaran también la lista de deseos del resto de personas que estaban pues sentados a su lado. Y participaron más de 120 personas indirectamente en toda esta recogida de información. Y luego, por último, lanzamos la encuesta de experiencia empleado, en la que el principal objetivo que queríamos era darle oportunidad a todos los empleados que quisieran participar para darnos a conocer su punto de vista. Sí que es cierto que aprendimos algo y lo hicimos, no fuimos muy pesados, por así decirlo, en que la gente contestara, porque no queríamos llegar a un porcentaje o una tasa de respuesta. Lo que queríamos era tener la voz de los empleados y que aquel que le apeteciera, pues que entrara y que contestara la encuesta. Y con todo este mix de información, la verdad que aquí el equipo de ISO tenía un gran reto para poder ordenar todos estos insights, pues tuvimos diferentes entregables que son los que nos ha ayudado mucho a poner orden y a ordenar todo lo que tiene que ver con la gestión de la experiencia del empleado. Por un lado, pues diseñamos el Employee Journey ya desde la visión del empleado, identificando en detalle pues, los momentos que viven nuestros empleados, cómo lo perciben en estos diferentes momentos. Y bueno, algo que me gusta mucho y que aprendí mucho en este proyecto es que este viaje del empleado no es único. A mí algo que me encantó era cuando nos decíais que el viaje del empleado te tiene que hablar, ¿no? O sea, no es único porque al final puede ser percibido diferente en función del perfil de tu profesional. Pero ya no solamente con las variables que solíamos identificar en el área de recursos humanos, ¿no? Ya no tiene que ver no solamente en función de tu antigüedad, de tu edad, de tu departamento, del rol que ocupes, sino que tiene que ver también con tu momento vital, con tu estilo de vida, con tu personalidad. Y bueno, porque al final este viaje del empleado, a lo mejor una persona de compras lo tiene mucho que ver o está muy relacionado con un perfil o una persona de marketing, pues porque están en un mismo momento vital y porque a lo mejor, pues por ese mismo momento vital están percibiendo de una manera las medidas de conciliación que el Grupo Mutuo está implantando y tienen más que ver esas dos personas que son de diferente área
que personas que están en la misma área. Entonces, eso para nosotros es un gran aprendizaje, pero también es un gran reto. Estamos nosotros ahora en la primera fase de conocer toda nuestra plantilla para poder personalizar y acercarnos a ella de una manera pues, más concreta, más dirigida, pero sí que es cierto que es un gran reto porque no hemos estado acostumbrados a gestionar de esa manera. Y con toda esta información, pues como podéis imaginar, bueno, tuvimos bastantes insights, pero lo que queríamos también es lo que mencionaba hace rato, ¿no, Eli? La parte de priorizar, ¿no? O sea, teníamos la encuesta de experiencia de empleado, pero teníamos que ser muy claros en, oye, que realmente de todo esto, no solamente hacer foco en las puntuaciones malas, por así decirlo, sino en aquello que para el empleado es más importante. Y entonces aterrizamos nuestra hoja de ruta. Esta hoja de ruta muy ambiciosa, algunos de los proyectos que os he contado, pues evidentemente ya están plasmados en esta hoja de ruta. Y esta hoja de ruta la empezamos a construir pues en paralelo, ¿no? Porque empezamos el año con estos cambios organizativos, con toda esta visión. Y luego, por otro lado, empezamos a incorporar pues todos los insights del diagnóstico de experiencia empleado. Al final lo que hicimos fue hacer un match con todas las iniciativas que ya teníamos mapeadas dentro del área ligadas a nuestro plan estratégico y luego mapearlas con la voz del empleado, con aquello que para lo que ellos es importante. En total, tenemos 32 iniciativas y 91% de estas iniciativas responden a los insights del diagnóstico. Nos lo vamos a pasar muy bien en los próximos 2 años, que es lo que dura nuestra hoja de ruta, pero bueno, al final también lo que te da fuerza es ver que al final lo que estás implantando, lo que quieres movilizar es algo que te han dicho tus empleados que realmente les importa y que es relevante, ¿no? Que es más relevante. Esa es la palabra. Sí, esto sí. es súper, súper valioso esto que acabas de decir, ¿no? Porque al final yo he visto muchas empresas que, por ejemplo, me decían, no, pues hemos puesto fruta en la oficina, ¿no? O hemos hecho estos talleres y tal, y estaba el equipo de recursos humanos súper feliz, ¿no? Con esa iniciativa, ¿no? Y luego, claro, cuando ahondabas un poquito en los empleados y tenías esos empleados, decías, sí, la frutita en la oficina, ¿no? Se creen que con la frutita en la oficina nos van a superar lo de que aquí no evolucionamos, que tenemos estas malas condiciones de conciliación o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, con toda la buena voluntad del mundo, muchas áreas de gestión de personas ponen en marcha iniciativas donde además, yo lo he visto, es que se vuelcan, se dejan la piel empezar estas iniciativas con la ilusión de que los protagonistas, ¿no? Que son los empleados, las van a recibir como ellos las vivirían, ¿no? Porque a veces el rol de trabajar en el área de personas es un poco complicado, ¿no? Porque trabajas para los empleados, pero tú también eres empleado, ¿no? Eres actor y parte, ¿no? Entonces es súper interesante el poder decir, oye, a la hora de priorizar, ¿por dónde empiezo? Pues es fenomenal que no empecemos por donde Penélope piensa o por donde el responsable del área de tecnología y personas piensa o incluso el director general, que evidentemente tiene un peso importante y que de hecho aprovecho para decir que el proyecto de Mutua ha contado en la fase inicial con las entrevistas al 50% del comité de dirección, incluida una entrevista al director general, ¿no? Yo creo que esto es un síntoma, número 1, de la apuesta firme de Mutua madrileña y del Grupo Mutua por impulsar esta experiencia de empleado y esta evolución cultural, y desde luego hace que a la hora de que más allá de diagnosticar y escuchar se implanten cosas, todo va a ser mucho más fácil, ¿no? El tener la implicación de todas estas personas, ¿no? Y hablando de experiencia de empleado, yo oí una vez una cosa que me encantó, que es que dicen que la experiencia de empleado es como el caballo de Troya de la evolución cultural, ¿no? O de la transformación cultural en las compañías. Tú nos lo adelantabas un poco al inicio, ¿no? Con la parte del organigrama, pero quizás es bueno este momento para hablar un poquito de esta evolución cultural, ¿no? Y cuáles son los grandes retos que tenéis por delante en relación a ello y cómo lo conectamos con la experiencia de empleado. Bueno, este es un tema, Eli, o sea que al final hay mucho que comentar, pero yo creo que por resumirlo, y me gusta la palabra que has dicho, el caballo de Troya, para nosotros que el proyecto de experiencia de empleado sea el hilo conductor del cambio o de la evolución que queremos generar como compañía, pues nos da bastante punch para seguir avanzando.
Al final, yo creo que de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que la experiencia del empleado no la gestiona solamente el área de recursos humanos. La experiencia del empleado es algo que evidentemente lo impulsa el área de personas, pero tiene mucho que ver también con los managers, tiene mucho que ver con cómo es este role model de tu líder, cómo se preocupa, cómo cuida, cómo les escucha, con lo cual es muy importante trabajar con ellos de la mano, y para eso pues hay iniciativas que están en esta hoja de ruta que tenemos, como, oye, redefinir nuestro modelo de liderazgo para acompañar al manager en los retos que tenemos el día de hoy con este entorno tan cambiante que tenemos en las compañías. Otro de los grandes proyectos que tenemos entre manos es la evolución de nuestros valores, porque al final, oye, todas las compañías vamos cambiando, vamos evolucionando, y también es bueno en momentos puntuales revisitar los valores que tenemos como compañía y ver qué pasos tenemos que seguir dando para, oye, seguir reforzando lo que está en nuestro ADN, pero incluir aquellas valores que nos sirvan de motor y de guía a todos nuestros empleados. Y bueno, además del área de recursos humanos, además de los managers, evidentemente hay otras áreas que también impulsan o son partícipes en generar una experiencia de empleados. Por eso el proyecto es tan transversal. Un área de compras, evidentemente, con los procesos que tengan, también están generando una experiencia a toda la gente que tenga proyectos relacionados con ellos. El área de tecnología no se diga, cuando alguien se incorpora, si funciona tu portátil, si no funciona, si tus cascos están fallando, y mucho más, las herramientas tecnológicas. La tecnología es una parte fundamental para generar la experiencia. El área de organización también. Entonces, al final es un proyecto muy transversal, es un proyecto de gestión del cambio en donde todos tenemos que ser conscientes que aportamos nuestro granito de arena para esa experiencia del empleado. Y luego, por último, pero no menos importante, y yo creo que ahí también es un gran aprendizaje el que nosotros hemos tenido, es que la experiencia del empleado también depende de uno mismo, como empleado. Entonces, a veces como empleado estás acostumbrado a recibir, pero también tienes que ser consciente que depende mucho de ti, de tu actitud, de cómo afrontes estos entornos tan de cambio que estamos viviendo a día de hoy, y que tú también aportas a la compañía y sumas a gestionar esa propia experiencia. Y aquí me he adelantado un poco a los grandes aprendizajes, ¿sabes? Pero me gusta mucho este último tema que has introducido, porque para mí fue muy valioso y fue un aprendizaje que tuve precisamente de vosotras, de vuestro equipo, ¿no? En una de las sesiones, cuando hablamos de esta evolución cultural, de la experiencia de empleado y tal, salió este tema, ¿no? De que el empleado tiene que recibir y dar, ¿no? Y también hacerse responsable y subirse a este barco, ¿no? Es como, oye, yo te empodero, pero también espero algo de ti, ¿no? No es como, Claro. como podríamos decir, pues el típico hijo al que le compramos de todo, ¿no? Cuando es pequeño, ¿no? Lo que buscamos es que sea una relación bidireccional, ¿no? Entre la compañía y la compañía esté dispuesta a dar todo por sus empleados para que sus empleados tengan ese nivel de compromiso, ¿no? Actualmente, como decía Penélope, nosotros hemos alucinado con el orgullo de pertenencia, ¿no? Que hay de familia, ¿no? Dentro de todo el grupo Mutua Madrileña, ¿no? Pero cada vez ese grupo va a tener más primos, ¿no? Cada vez esa familia va creciendo, gente que viene de otras culturas, incluso en compañías, ¿no? Y que, como decía Julen en la pregunta que te planteaba, pues tiene grandes retos de aprendizaje, ¿no? Y esos retos de aprendizaje y de cómo trabajar, por complementar un poco lo que has compartido, Mutua no solamente ha preguntado a todos los empleados del grupo con las distintas realidades, sino que ha analizado dentro de este diagnóstico qué diferencias hay en esas realidades y cómo hay algunas acciones que van a ser globales para todo el grupo y cómo algunos colectivos o algunas sociedades van a tener que tener un plan diferente, con algunos atributos diferentes, pero el objetivo último es el mismo, que cualquier empleado del Grupo Mutua Madrileña, independientemente de que trabaje en Castellana, en Salamanca, donde está esta empresa que habéis comprado más o menos recientemente, el parking, ¿no? O que esté en el call center o esté en el comité de dirección, sienta una experiencia medianamente homogénea de trabajar en el grupo Mutua, ¿no? Esto es fundamental. Vamos a ver, lo último que te voy a querer preguntar va a ser los retos y aprendizajes y esto, que es los que no hayas contado, porque algunos ya los estás
contando a medida que vamos viendo las preguntas, pero por eso voy a dejar la pregunta de Nayeli, que tiene que ver sobre retos que habéis tenido para el final, pero sí me parece interesante que respondamos a María Florencia, que nos dice: hola Penélope, luego de las iniciativas, ¿ustedes realizan mediciones para evaluar la satisfacción tras la implementación de cada una de ellas desde el área de personas? Pues mira, esta es una muy buena pregunta, porque justo en nuestra hoja de ruta, una de las acciones que tenemos es definir muy bien nuestro programa de voz del empleado. Sí que es cierto que en Mutua Madrileña lo que tenemos es, oye, cada que lanzamos un proyecto, una iniciativa específica, preguntamos, tratamos de involucrar al empleado desde el principio. Por ejemplo, el proyecto que contaba del nuevo Digital Workplace, lo que hicimos fue involucrar al empleado antes en la co-creación, luego durante el proyecto, en las pruebas piloto y luego a posteriori. Pero sí que es cierto que hemos aprendido que lo estamos haciendo a lo mejor de una manera no tan sincronizada. Y este proyecto, este diagnóstico, nos ha permitido, bueno, poner en esta hoja de ruta un proyectazo que es el proyecto de voz del empleado, que hemos empezado ya a mapearlo y el objetivo fundamental es, bueno, pues hacer un análisis de todo lo que tenemos a día de hoy, de los puntos de encuentro que a día de hoy tenemos con los empleados, en qué momento estamos recogiendo en la voz de nuestros empleados, pero sí que es cierto que aquí tenemos que dar un paso más allá, y eso es una de las grandes lecciones aprendidas y de los grandes retos que tenemos marcados en esta hoja de ruta. Así que, bueno, si hacemos un ISO Talks el próximo año, estoy segura que puedo contaros muchísimo Podremos más abordar algo de eso, seguro que de sí. cómo hemos montado un programa de voz del empleado en condiciones, porque ahora tenemos lo que tienen todas las compañías, pero al final falta la conexión. O sea, yo creo que lo que nos pasa es que preguntamos, tenemos muchísimos insights, los tenemos en diferentes tecnologías, en diferentes herramientas, pero no tenemos una visión global, un dashboard global que te permita, pues, analizar y tomar mejores decisiones. Fenomenal. Hay un punto importante y hay una cosa importante, que es que la experiencia de empleado, fíjate, yo lo veo como una oportunidad para las áreas de personas para dar un golpe encima de la mesa y decir: aquí estamos y somos imprescindibles para el negocio, ¿no? O sea, no somos simplemente unos roles, vamos a decirlo así, administrativos, que gestionamos cursos de formación, no sé qué, que el empleado tenga su ordenador el día que llega en el onboarding. Que evidentemente desarrollamos procesos más sofisticados, como puede ser la evaluación de desempeño, ¿no? O crear un mapa de talento en la compañía, ¿no? Que son retos súper interesantes, ¿no? Que se plantean compañías como la vuestra. Pero dentro de esto también tenemos que ser capaces de demostrar el retorno que tiene en el negocio, ¿no? Hay un tema con los indicadores, ¿no? Seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando tengan este reto, ¿no? Que no les dan recursos o no les valoran tanto porque no tienen ese valor estratégico ni de cara a la dirección ni de cara a los propios empleados en su día a día, porque está esta frase, ¿no?, que dice que la gente no se va de las empresas, se va de los managers, ¿no? Los managers. Y dentro de esto, ¿tú cómo ves que Mutua va a afrontar el elevar ese área de personas, ¿no? ¿Cuáles dirías así las cosas que te vienen en la mente que más os van a ayudar a ese posicionamiento estratégico, tanto hacia la dirección como hacia los propios empleados, como un actor relevante, ¿no? Ya te adelanto alguno que es el de las HR Business Partners, Claro, ¿no? Que justo al final uno de los grandes, el gran foco que hemos puesto con toda esta sacudida de la que hablaba al inicio de nuestra charla era el posicionarnos como área de una forma, con un rol más estratégico, no tan administrativo, que es lo que nos solía pasar mucho a las áreas de recursos humanos, ¿no? Al final tienes algún problema, tienes que hacer alguna transacción y estamos aquí para solucionarlo. No, aquí ahora tenemos que elevar el rol a una posición muchísimo más estratégica y más cercana al negocio. Y aquí son las HR Business Partners las que van a poder tener ese pulso. Y sumado a muchas otras iniciativas que ya he mencionado, pero si lo meto todo con una visión de bosque, no solamente los árboles, oye, ¿en dónde tendríamos que seguir evolucionando? Evidentemente en posicionar nuestro rol más estratégico, en seguir agilizando nuestros procesos pues con esta herramienta única, en mejorar nuestra comunicación con un hilo conductor, con un relato unificado, escuchando la voz de nuestros empleados, oye, con un programa estructurado de voz del empleado,
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros con todo este diagnóstico que tenemos, ya tenemos bastantes insights para poder marcarnos ciertos KPIs y de cara al siguiente año o X tiempo que volvamos a lanzar un diagnóstico de experiencia empleado, el poderlo valorar. Algo que me gustó mucho de este proyecto es que por cada una de las iniciativas que hemos identificado como mejora de procesos, al final estamos identificando, bueno, la propia hoja de ruta de esa mejora de procesos, cómo lo estamos haciendo ahora, cómo lo vamos a mejorar, pero también estamos haciendo una ficha de business case para aterrizar que eso nos cuesta mucho a la área de personas, ligarlo con indicadores, porque muchas veces, bueno, se nos ve como un área que solamente, bueno, invertimos, pero oye, al final es una inversión muy buena, porque la mejor inversión es para nuestros profesionales. Entonces estamos ahora en el reto de poder tener indicadores, incluso ir un paso más allá, ligarlos con los indicadores de experiencia cliente, que eso ya sería el punto en el aspiracional, ¿no? Porque al final, como bien decía, el área de experiencia cliente tiene muchísima camino recorrido y es evidente que para gestionar muy bien a tu cliente, pues tienes que tener contentos a tus empleados, y ligar esos mundos es un reto que tenemos en la hoja de ruta. Total, además, fíjate, es una cosa que todos podemos pensar que es obvia, ¿no? De entrada, que oye, un empleado más feliz, más comprometido con su compañía va a entregar una mejor experiencia al cliente, y no hablo solo de las personas que atienden a clientes directamente, ¿no? Que están en el front. Evidentemente en el call center es muy evidente, en un equipo comercial es muy evidente, pero también hablemos de todos esos empleados que están en el back y que van a luchar más aún para que las cosas salgan en favor del cliente, si tienen una buena experiencia, ¿no? Esto a todos nos parece obvio, pero lo que no se mide no vale de nada, me dijeron a mí una vez. Y la realidad es que este es otro de los retos que tiene, yo diría, no Grupo Mutua, sino todas las empresas, probablemente todos los departamentos de persona, que es tener un sistema de indicadores que, además de poder hablar de propios indicadores que podemos tener en el área de absentismo, de rotación, ¿no? O el coste de formación o el coste de oportunidad que supone haber formado a gente que de repente se va, ¿no? De la compañía. Además de eso, es muy interesante esto que mencionas, ¿no? Si pudiéramos llegar, porque además, al final hablamos de, como decía, hablamos de clientes, hablamos de empleados, pero hablamos de personas. Este es precisamente el motivo. Yo, que lo veo como desde el lado de la consultoría, de haber visto todo tipo de personas, alumnos, pacientes con cáncer, tal. O sea, al final hay ciertos resortes que son comunes, porque esto va de tener herramientas que permitan sentarse a hablar con personas, escuchar a personas y diseñar con y para las personas, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? Va a haber ahora un debate muy interesante, si lo ha habido, sobre el teletrabajo, sobre el híbrido, no híbrido, ¿no? Ese debate que sigue todavía sobre la mesa, pero yo creo que va a dejar paso al siguiente debate relevante, que va a ser el de los indicadores, probablemente. Oye, ¿cómo? Esto ahora suena el ENPS, que es parecido al NPS, pero si lo tenemos en cliente lo podemos correlacionar con empleado. Seguimos midiendo el indicador de compromiso, no lo medimos. Hacemos benchmarks que nos puedan dar un aval de cómo está nuestra compañía, ¿no? Y más en compañías como el Grupo Mutua, que deja de ser una compañía aseguradora, podríamos decir, que es donde nació, para ser una sociedad que da soluciones de movilidad a las personas, ¿no? Y dentro de esas soluciones de movilidad hay muchas cosas, pero luego tiene también otra parte de inversión, ¿no? Como sabemos, en la parte de mutuactivos que comentaba Penélope. De hecho, hay una pregunta que hacía Jesús Bravo, que dice: ¿estáis mejorando también la experiencia de empleado en las sociedades del grupo? Por ejemplo, en mutuactivos. Y en mutuactivos, evidentemente, lo has comentado antes, Penélope, es uno de los grandes sociedades y de los grandes ejes de este proyecto y de todo lo que estáis haciendo de experiencia de empleado. Sí que comenta también otro segmento, que serían las participadas, ¿no? Alandra, car sharing. ¿Cómo os planteáis la gestión de la X en estas participadas, ¿no? Sí, aquí voy a contestar primero la pregunta a mutuactivos. Mutuactivos participó con focus group específicos, participaron líderes también de mutuactivos aportando su visión, y en la encuesta de experiencia empleado también tuvimos una participación muy positiva para generar todos estos insights. Sí que es cierto
que tenemos un gran reto, porque esto de ir creciendo como hemos crecido como compañía ha hecho que demos un momento, que hagamos un momento de pausa y que analicemos cómo estamos interactuando desde el área de personas con estas nuevas sociedades, por ejemplo, una Lantra, el parking. Al final, ahí tenemos un gran reto y un aprendizaje. Yo creo que son de los grandes insights que hemos tenido este año, porque ha sido una incorporación a lo mejor de muchísimas personas, muchísimas sociedades, pues rápidamente, y el área de personas tenemos que estar a la altura, tenemos que tener más agilidad y la tecnología tiene que acompañarnos para ello, porque es que si no, estamos ciegos. Por mucha voluntad que queramos de tener conversaciones con ellos, si no tenemos una herramienta tecnológica potente que nos soporte, no podemos darles el servicio que podríamos darle. Y en ese sentido sí que reconocemos desde el área de personas, talento y cultura que tenemos que dar un paso más allá para acompañarles y estar más cercanos a ellos en el día a día. Y hay sociedades a lo mejor que sí que los tenemos un poco más en el radar, pero sí que es cierto que nuestro aspiracional es que una vez que estás en Grupo Mutua, no importa la sociedad en la que estés, es que puedas vivir una experiencia pues positiva, con momentos wow, y que sobre todo nosotros estemos ahí desde el área de personas para acompañarles, para escucharles y para seguir mejorando en aquello que tengamos que seguir mejorando. Pero para eso tenemos que tener el canal identificado, la voz, el momento para que ellos puedan decírnoslo. Y eso es algo que sabemos que con otras sociedades tenemos que seguir avanzando. Totalmente. De hecho, yo creo que ese será el próximo paso, ¿no? Sí. Montar todo este sistema de experiencia de empleado y montar un sistema en el que no solo integremos ya las que están, sino un sistema ágil a la hora de seguir integrando empleados que van a venir a la realidad de Grupo Mutua y que se sientan parte de ese grupo, ¿no? Que va a ser rico en su diversidad, pero a la vez muy integrado entre sí, ¿no? Nos preguntaba por aquí Nayeli, ¿cuál ha sido el reto más grande de mindset o de way of working para este gran cambio cultural y sistémico en empresas con culturas que podemos suponer tradicionales, como puede ser Mutua Madrileña? Sí. Bueno, aquí la verdad, yo creo que esto nos pasa a grandes compañías como nosotros. Y tú mencionaste una palabra que me gusta mucho, que es una palabra de recursos humanos que está muy de moda, que son las organizaciones líquidas. Y al final yo creo que el reto más grande que tenemos es en realmente convertirnos en esa organización líquida de la que estamos hablando mucho en las compañías, y que cada compañía a lo mejor tiene su idea de organización líquida diferente. Y para nosotros, pues uno de los más grandes retos es que al final, al ser una compañía tan grande, pues no somos tan ágiles en algunas cosas. En algunas cosas somos muy ágiles y muy rápidos, pero hay otras a lo mejor en las que tenemos que seguir evolucionando. Y entonces aquí, en las cosas que tenemos que seguir evolucionando, pues son en nuestros procesos y nuestras prácticas, ¿no? Al final, pues siempre tomas de referencia, ¿no? En estas startups que son muchísimo más ágiles, pues oye, hay que copiarles en cierta medida esa agilidad y ganar y bueno, quitarnos esa burocracia que a veces no repercute evidentemente en la experiencia de los empleados. Por otro lado, la forma en que nos relacionamos. Yo creo que aquí la parte de la colaboración entre áreas, la parte de transparencia, la parte de agilidad, eso es algo que nuestro director general lleva mucho tiempo poniendo sobre la mesa y poniendo foco, y en el que estamos trabajando para ello, porque al final somos un mismo equipo y recordárnoslo en el día a día es importante, pero ahí también tenemos que acompañar a las áreas pues con las herramientas y con bueno, pues incluso pues esta redefinición de los valores, esta evolución de los valores, esta redefinición de los roles, del modelo de liderazgo, del tipo de liderazgo que queremos tener en nuestros managers para facilitar esa colaboración y esa transversalidad dentro de la casa, que está muy ligado también al empoderamiento, ¿no? Todo al rol del manager, un poco también al lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que el propio empleado gestiona su experiencia. Bueno, pues también hay que hacerle partícipe, hay que darle ese empoderamiento para que pueda tomar decisiones, pero le das el empoderamiento, pero también le das la confianza, la responsabilidad con lo que conlleva.
Y yo creo que eso que está muy relacionado con toda la parte de gestión del cambio que he estado mencionando a lo largo de toda mi charla, es pues todas estas iniciativas que tenemos en esta hoja de ruta tan ambiciosa están ligadas, y lo que pretenden precisamente es convertirnos, pues, en una organización mucho más líquida. Totalmente. Probablemente yo creo que ese es el gran reto, ¿no? El Mm, cómo conseguir ese ecosistema, ¿no?, de colaboración entre las áreas y que tiene que estar en todos los niveles de la organización, ¿no? Tiene que empezar desde el comité de dirección, tiene que funcionar mm, como comité líquido, podríamos llamarlo, y de ahí en todos los niveles va a ir derivando en las áreas, ¿no? Esto probablemente traiga al grupo Mutua en el futuro mm, trabajar más con metodologías ágiles, ¿no?, donde podamos mm. trabajar con gente de distintos departamentos por proyectos, ¿no?, y no tanto por áreas, que quizás retroalimenta más fácilmente en las organizaciones los silos, ¿no? Me ocupo de este trozo, ¿no?, y mi compañero de enfrente se ocupa del otro, o hay veces que ni siquiera sé de qué se ocupa exactamente mi compañero de Sí, enfrente, ¿no? sí. Esto también Sí, yo es creo que ahí justo muchas compañías hemos dado esos pasos en trabajar en metodologías agile y por proyectos, que eso es un mundo, es súper chulo. Por ejemplo, nosotros todos los proyectos que he contado relacionados con tecnología, pues nos hemos subido a este cargo de la oficina de transformación, la oficina de tecnología que gestiona todos estos proyectos transversales con estas metodologías, y que al final aprendemos mucho y todo suma, pero bueno, el objetivo es que no solamente tengas a un grupo de personas dentro de la casa trabajando en estas metodologías ágiles, sino que todos como compañía pues estemos sincronizados y podemos evolucionar. exacto, ¿no? Muchas veces empieza en las zonas de IT, ¿no?, de tecnología, pero que termina siendo parte de la forma de trabajar de la compañía y permite mucho acelerar, ¿no?, esa liquidez en la interacción entre áreas. Bueno, hay muchos retos que has puesto sobre la mesa. Hemos hablado de Mm, indicadores, del rol estratégico del departamento, de cómo introducimos la visión externa del empleado y cómo la introducimos no solamente en un momento puntual, ¿no? O sea, es importante decir, oye, ahora mismo el Grupo Mutua ha hecho este diagnóstico tan tremendo de la experiencia de empleado, tiene muchísimos insights, pero las personas estamos vivas, ¿no? El mercado está vivo, tenemos que tener, como decías, ese sistema de medición de la voz de nuestros empleados mm, que vaya más allá, y esto quiero partir una lanza en favor de la metodología cualitativa, que vaya más allá de escuchar a las personas de las mm. organizaciones haciéndoles una encuesta una vez al año, se llame A, se llame B o se llame C. Esto hay que complementarlo con otros espacios que pueden ser entrevistas con los managers, que pueden ser focus group o que pueden ser reuniones con las HR Business Partners, ¿no? Hay un Sí, montón de mira. cosas posibles, ¿no?, que se pueden incorporar. Fíjate, Oli, que ahora que lo mencionas, cuando estaba hablando de la herramienta, la tecnología, el Power of One, como le llama la herramienta con la que vamos a colaborar, nosotros hacíamos mucho el match de, oye, esta herramienta nos va a poder ayudar a, oye, cuando alguien cambie de área, por ejemplo, a preguntarle al día siguiente automáticamente, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal tu primer día en este cambio de área? Y a los 3 meses preguntarle, oye, ¿y cómo estás? O recordar a la HR Business Partner para que se siente y tenga una entrevista. Y así con muchas otras cosas, pero al final la tecnología, cuando estás hablando de una compañía tan grande como la nuestra, tiene que ayudarte a por lo menos a recordar o a las HR Business Partner o hacerlo de manera automática para que luego puedas integrarlo todo en un dashboard con resultados y puedas tomar decisiones en el departamento de personas, porque es que si no ahí te Totalmente. pierdes. Totalmente. De hecho, ahora que has dicho esto, yo estaba pensando, jolín, a veces, no sé si hay algún HR Business Partner alguien que esté haciendo este rol en su compañía, en la sala, ¿no? Pero a veces es un agobio, ¿no? De repente, uy, me ha caído que voy a ser HR Business Partner, entonces todos los empleados van a hablar conmigo a ver cómo lo voy a gestionar, ¿no? O sea, al final hay que hacer un círculo virtuoso, yo creo, una sinergia entre la tecnología y las personas, ¿no?, del equipo de recursos humanos, en este caso de gestión de personas, o en vuestro caso, personas, talento y cultura. Y a lo mejor yo vi una charla, me acuerdo, de Evo, creo que era el banco Evo, en el que hablaban de cómo utilizaban la inteligencia artificial y todas las metodologías que tienen para decir, oye, si yo sé que Elisa tengo su DNI porque es clienta mía y sé que se le va a caducar en tal fecha, ¿por qué no automatizo una programación para que le recuerde a Elisa, oye Elisa, tu DNI se va a caducar en los próximos 2 meses, si quieres pincha aquí, que esto era ya la bomba, pincha en este enlace y entonces pides para renovar tu DNI, ¿no? ¿Por qué no pensar en este tipo de automatismos también en la experiencia del empleado, ¿no? Y probablemente esta tecnología
Lo que le tenemos que meter ahora es la inteligencia que hay Justo. detrás de esa tecnología para aquellas cosas como esta que has dicho del crossboarding, que me parece, sabes que soy un amante de este tema del crossboarding, que siempre lo digo, y porque muchas veces pensamos en el onboarding, ¿no? Cuando llega una persona nueva a la compañía, ¿qué pasa con esta realidad de compañías que evolucionan y que cada vez van adquiriendo sociedades o integrando sociedades en el caso de Mutua? Pero hay una realidad más importante y es un reto que puede tener también la gente que nos está escuchando, que es, oye, si tengo muy poca rotación, porque la realidad es que en Mutua todos están muy contentos y hay muy poca rotación, ¿cómo trabajo para acelerar desarrollo profesional, nuevos retos profesionales de la gente, ¿no? Ese Es es que a lo uno de los mejor grandes retos que ese es otro de teníamos, los grandes justo. retos, ¿no? Porque a lo Claro. mejor tenemos que empezar a pensar, bueno, esta persona no va a poder ascender ahora en vertical, pero ¿por qué no ascender a otro área con nuevos retos? Se le da una remuneración superior porque es un reto horizontal, ¿no? Yo Sí, creo que sí, estamos predestinados las personas y los empleados a pensar que una ascensión es en vertical. Y yo no paro de decirle, me acuerdo a mi responsable, a mí dame nuevos retos, nuevas cosas, nuevos tal. No necesito ser jefa de más gente, por así decirlo, ¿no? sí, Necesito sí. estimular mi desarrollo Sí, profesional. sí, justo ahí es uno de nuestros grandes retos. Es que el gran orgullo de pertenencia al final se traduce en una poquísima rotación y eso, oye, está muy bien porque la gente está feliz de estar aquí, pero claro, eso luego hay que generar expectativas porque si no se mueve la gente, pues oye, la gente quiere seguir creciendo y si no hay huecos, pues no hay huecos para seguir creciendo, pues eso, verticalmente. Así Claro. que este es uno de los grandes retos que tenemos como compañía para gestionar las expectativas de nuestros empleados y ofrecerles retos, bueno, que yo creo que los tenemos de sobra con tanto crecimiento que estamos teniendo con otras sociedades dentro del grupo. Fenomenal. Oye, Penélope, pues vamos a cerrar con la última pregunta, que sería que nos hagas un poco un resumen así ejecutivo de cuáles han sido los principales retos o cosas de las que hemos aprendido, cosas que no han salido tan bien, cosas que creas que pueden ser de utilidad para la audiencia. Puedes recapitular sobre algunas que hayas mencionado y si quieres complementar con alguna más, pues fenomenal, para que nos sirva un poco de cierre de la sesión. Sí, claro que sí. Pues mira, yo creo que si resumo los principales retos que tenemos, así grandes titulares, en nuestro caso, el posicionamiento de nuestra área para convertirnos en un rol más estratégico, el agilizar nuestros procesos para facilitarle la vida a nuestros empleados, el mejorar nuestra comunicación para tener un relato único y que nos sirva de hilo conductor de todas las iniciativas que realizamos y que el empleado realmente, siempre lo decíamos, cuando recibe un email de nosotros o una notificación push o lo que sea, que no lo perciban como que ay, ya están otra vez con nosotros dándonos y contándonos cosas, sino oh, qué guay, ¿no? Como dicen aquí, qué chulo, qué es lo que están haciendo, a ver ahora qué están lanzando. Y esto, bueno, pues ligado al programa de voz del empleado, ¿no? Queremos tener un programa de escucha importante. Y bueno, conquistar a cada tipo de empleado, eso es crítico, ¿no? Para eso tenemos que conocerlos mucho mejor y ver qué tipo de iniciativas podemos lanzar en función pues, de esos momentos vitales que está teniendo cada uno de nuestros empleados. Y luego, de grandes aprendizajes, yo creo que he mencionado ya varios, pero sí que es cierto que yo creo que aquí, por todos mis compañeros que estén trabajando también en áreas de HR en la sala, yo creo que las personas que trabajamos en estas áreas tenemos que ser personas muy resilientes, personas que al final tengan mucha tolerancia a la frustración, porque siempre hay cosas que mejorar. No importa que lances el proyecto más chulo, al final siempre tienes que tener ese mindset de qué puedo hacer diferente para llegar a más gente o para seguir mejorando. Y, y por ello es muy importante que no se nos olvide gestionar la experiencia de los equipos que gestionamos experiencia de empleados, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Esa es como la típica frase de cuidarte para cuidar, ¿no? O sea, hay que poner foco en el equipo de personas, talento y cultura, en nuestro caso, nuestra área este año, con tanta sacudida, con tanta revolución, hay que poner foco en ellos para ver cómo les acompañamos, para que se sientan pues también seguros, confiados en que hay un destino y en que hay una visión de todo lo que estamos generando como compañía
y que, bueno, primero nos importa nuestro propio equipo de personas, nuestro propio equipo de IT, que también ellos están con millones de iniciativas de transformación dentro de la casa, nuestros compañeros de compra, nuestros compañeros de organización, pues porque al final ellos también están gestionando una parte muy importante de la experiencia de los empleados de la compañía. Y bueno, algo que aprendí en una charla hace poco, siempre hablábamos antes del entorno VUCA, ¿no? Que era como, bueno, el entorno que yo creo que ni lo voy a mencionar las siglas porque yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, ahora es que ya no hablan del entorno VUCA, hablan del entorno BANI, que por sus siglas en inglés es frágil, es que te genera ansiedad, son momentos no lineales y luego es algo incomprensible. Yo creo que aquí es un suma y sigue. Yo creo que en las compañías nos tenemos que subir a la ola del cambio y este entorno de gestión de la ambigüedad va a seguir ahí. Entonces, yo creo que va a ser crítico cómo acompañamos a nuestros empleados para poder navegar en esta situación, porque no la vamos a cambiar. Simplemente La situación está ahí, entonces puedes afrontarla y navegar con la corriente o intentar Así navegar es. contra la corriente, ¿no? Y en función del tipo de empleado, pues tendrás gente que se lance al vacío y gente que se resista un poco más. Bueno, pues ahí como gestores, como responsables de experiencia de empleado, tenemos que ser muy conscientes de cómo viven estas situaciones nuestros propios empleados para acompañarles y para conversar con ellos, que también algo que me gustó mucho en una ponencia en la que estuve, que hablaban que la gestión del cambio, de la transformación o de la evolución se hace a través de conversaciones. Entonces, hay que también estar muy pendiente de en qué momentos conversamos, con qué personas, hay que activar los canales adecuados, pero hay que estar presentes para acompañarles en estos retos que nos han tocado vivir. Totalmente. Oye, Penélope, ha sido un placer hablar contigo, tener esta conversación. Ya sabíamos las dos que se nos iba a quedar corta y de hecho ahora, a medida que has ido hablando, ya tendría como 1000 preguntas más que me gustaría hacerte y probablemente en próximos monográficos que podamos hacer podamos hablar de cómo seguís avanzando en esa hoja de ruta. Así que para cerrar, aparte de darte las gracias por tu generosidad a la hora de compartir no solo los éxitos, ¿no? Sino también los aprendizajes, los fracasos, las cosas que volveríamos a hacer de manera diferente, ¿no? Guillermo decía incluso, oye, Penélope, ¿qué harías de forma diferente si volvieras a empezar, ¿no? Si volvieras a realizar este camino, ¿no? Esa es una pregunta Muy complicada, buena. probablemente habría muchas cosas, ¿no? Sí, estoy segura, ¿eh? Hay muchas cosas, pero bueno, lo dejamos para la segunda. Lo dejamos para la siguiente, ¿no? Porque eso tiene muchas cosas, pero te voy a pedir para cerrar esta charla tan agradable, que como estamos a 10 días de Navidad, dentro de 10 días viene Papá Noel, te voy a pedir que le mandes tu deseo a Papá Noel para tu hoja de ruta, para tu área y para estos desafíos que tenéis por delante, ¿no? ¿Qué le pediría a Penélope a Papá Noel que le trajera en 2023 para poder hacer realidad este sueño, ¿no? De esta evolución cultural y este nuevo proyecto de experiencia de empleado, que Bueno, me encanta la pregunta. Es que tengo una lista muy grande, pero lo primero que se me ha venido a la mente es que disfrutemos del viaje, de verdad, ¿eh? Lo digo como al final tenemos una hoja de ruta muy ambiciosa, que no se nos olvide disfrutar del viaje desde el área de personas, talento y cultura, porque tenemos que predicar con el ejemplo. Y para generar todo ese movimiento y toda esa evolución que tenemos entre manos, yo creo que los primeros que tenemos que disfrutar del camino somos nosotros. Así que ese sería mi deseo. muy buen deseo, ¿no? Porque además no solamente lo pides que desees que lo disfrutes tú, sino que lo disfrute todo el área El de equipo. personas y Claro, probablemente claro. que lo disfruten también los managers, los empleados y todo el Claro, mundo que claro. al final es parte de este proyecto que es escuchar a las personas para conocer cómo sienten, cómo piensan, qué esperan las personas y ser capaces no solo de cumplir eso que esperan, sino ser capaces de ser alguien más relevante dentro de sus vidas. Como Mutua Madrileña a día de hoy se ha convertido en una compañía mucho más relevante para mí, tanto en mi faceta profesional como en mi faceta personal como cliente. Muchísimas gracias y esperemos al siguiente para seguir charlando. Gracias, Eli. Gracias a todos, que estoy leyendo aquí los mensajes. Mira, Guillermo dice que ha Guillermo, estado padrísimo. padrísimo. Debe Gracias. ser compadre tuyo. Un paisano. Muy bien. Chao. Fenomenal. Muchas gracias a todos por conectaros y por vuestras preguntas, que sin duda han enriquecido mucho más la charla.
nos vemos en siguientes IzoTalks. Hasta Chao, luego. Eli. Chao, Fe.